Estamos muy contentos que estén aquí. Nuestros hermanos vienen trabajando con sus hijos. Nosotros que hemos estado pendientes, orando por ellos, orando por la obra que el Señor hace en medio de ellos, por nuestros hermanos, sembrando la palabra del Señor. Y nuestra intención esta noche también especialmente es dirigida a ustedes, a los padres. Porque el trabajo que se hace con sus hijos, si el Señor permite, se seguirá haciendo. Que es el mismo trabajo que se viene haciendo de sembrar la palabra. Pero a veces tenemos pocas oportunidades para compartir con ustedes, los papás, que nos acompañen esta noche. Entonces es un mensaje especialmente dirigido para ustedes que nos acompañan. Entonces quisiera hacer una oración más antes de comenzar este tiempo de la palabra. Te damos gracias, Padre Celestial, en esta tarde, Señor, en que ya está cayendo, Señor. Este día, Señor, está terminando, Señor. Mas tu misericordia, Señor, nos ha cortado para salvar. Damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites compartir unos con los otros, Señor. Los alimentos. Y ahora este alimento principal, Señor, que es tu palabra. Te pedimos, Señor, tú hagas una obra sobrenatural en los corazones. Es tú el que convence de justicia, de juicio, de verdad, Señor, de pecado. Nosotros te rogamos, oh Señor, por tu Espíritu y tu palabra, tú obres en nosotros. En cada uno, Señor. Aún los que llevan tiempo con nosotros, los jóvenes que aún no te conocen, Señor. Los niños que están presentes, Señor, porque tú a cualquier edad puedes salvar, Señor. Puedes salvar, Señor, glorificarte, convencer, Señor, de la necesidad que tenemos, la necesidad más importante, la cual, Señor, eres tú. Te pedimos tú nos ayudes, Señor, a ti nos encomendamos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, bueno, esta noche queremos compartir sobre el mensaje más importante que podríamos hablarles. Es el mensaje del Evangelio, un mensaje que es bastante sonado, escuchado, que el Evangelio. Pero muchas veces no sabemos qué es el Evangelio. Y yo cuando venía de camino para aquí esta mañana, que aquí tuvimos una reunión para hacer memoria del Señor, yo vi un puesto cerca del centro comercial que decía donación de sangre. Decía urgente, se necesita sangre, urgente. Entonces yo decía, tal vez hubo un accidente o está pasando algo, hay escasez de sangre. Entonces decía que con esa donación uno puede salvar vidas y que había necesidad urgente de conseguirla. Entonces yo venía pensando y decía, sí, es urgente, porque eso puede ayudar a salvar vidas, pero este mensaje también es urgente. Es urgente que cada ser humano escuche el Evangelio. ¿Por qué? Porque puede salvar su vida. Ahí decía, en 30 minutos puede salvar 3 vidas donando su sangre. Y resulta que nuestro Señor Jesucristo ha derramado su sangre una sola vez, no en 30 minutos, para salvar por toda la eternidad a todas las personas. Y sobre ese mensaje que queremos hablar hoy. Este mensaje es el más importante que tal vez un ser humano pueda escuchar. Para algunos tal vez sea la primera vez que van a escuchar este mensaje. Para algunos tal vez sea la última vez que tengan la oportunidad de escucharlo. Pues es un mensaje tan importante que requiere nuestra atención, nuestra dedicación. ¿Por qué? Porque fue un asunto, como venimos hablando, de vida o muerte, de condenación o de salvación. Entonces, ¿por qué es tan importante este mensaje? Porque estamos en una carrera de alta velocidad. Voy a leerles, hay unos versos que dice en Mateo capítulo 7, versículo 13. Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces todos nos encontramos en un camino, en una carrera, como venimos hablando. Algunos están en un camino espacioso, entraron por una puerta ancha, un camino de alta velocidad, llamado condenación, y que va camino a la destrucción eterna. Otros entraron por la puerta estrecha, que es el Señor Jesucristo, y van por un camino de santidad, el cual es el propio Señor. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. Este camino conduce a la vida eterna. Y por los dos caminos en cuales estemos, pasamos por la vida apresuradamente, porque pronto nuestra vida acabará. Pronto los que estamos aquí, en menos de 100 años, ninguno estaremos vivos.
Todos moriremos, todo ser humano muere. Y está en la carrera de la vida. Y la carrera de la vida es como dice la Biblia. Es como la niebla que sale en la mañana, temprano, antes que amanezca, y apenas salen los primeros rayos del sol, se desvanece. Y ya nadie la puede ver. Así es la vida del ser humano. Una vida que pasa rápidamente, que está pronto a terminar. ¿Y esto por qué? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué esta vida acaba tan rápido? La Biblia nos dice que la respuesta es por causa del pecado. ¿Y qué es el pecado? La Biblia nos dice que es infracción de la ley. O sea, es cuando nosotros violamos las leyes de Dios, es cuando nosotros actuamos en rebeldía contra Dios, cuando no obedecemos los mandamientos de Dios, cuando vivimos de espalda a Él para hacer nuestra propia voluntad. Eso es el pecado. Y ese pecado tiene una paga. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte. Por eso todos los seres humanos mueren. ¿Por qué? ¿Cuántos han pecado? Todos. Entonces todos mueren. Eso es lo que dice en la Biblia. Todos vamos a morir porque todos hemos pecado. El primero que pecó fue Adán. En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán y Eva, que fueron los primeros en desobedecer a Dios, en infringir la ley de Dios, entró el pecado. Y la muerte. Dios les dijo, de cierto te digo que el día que comas del árbol de la ciencia del bien y el mal, morirás. ¿Y qué hizo Adán y Eva? Fueron a comer el árbol que dijo que no había que comer, que iban a morir si comían. Como a veces como los niños, ¿no? Que te dicen, no comas eso que te va a hacer daño. ¿Qué hace nuestro hijo? Va y lo come. Solo que ellos eran adultos responsables y no niños que fueron y violaron la ley de Dios, conociendo que iban a morir. Y Adán y Eva, el día que comieron del fruto de la ciencia del bien y el mal, murieron. Primeramente espiritualmente. Por eso ellos se apartaron de Dios. Por eso tenían vergüenza de que Dios se acercara a ellos, que Dios les hablara, y se ocultaron cuando Dios vino al jardín a encontrarse con ellos. Y más tarde, casi 900 años después, porque el hombre no vive para siempre, Adán y Eva vivían más tiempo que nosotros, ellos también murieron físicamente. Y todo ser humano muere, porque luego dice, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. A todos los hombres murieron también, como Adán y Eva, los primeros padres, por cuanto todos pecaron. Entonces, como todos pecaron al igual que Adán y Eva, y nosotros hemos pecado más que Adán y Eva, entonces estamos condenados a morir. Todo ser humano un día va a morir. Hoy vemos a nuestros niños pequeños, ¿no? Ellos también crecerán. Serán adultos como nosotros, y un día también morirán. Todos mueren, esa es la verdad de la vida. Yo a mis 9 años experimenté por primera vez el sufrimiento de la muerte. Mi madre murió de un cáncer que se la llevó. Ella no alcanzó a conocer al Señor. Pasó rápido por la vida. Así rápido pasa la vida, mis hermanos. Todo ser humano tiene que enfrentarse tarde o temprano con la muerte. De ese día yo supe que iba a morir algún día. A los pocos meses murió mi abuelo. Y al poco tiempo murió otro de mis abuelos. Otra vez tuve que conocer los dolores de la muerte. La muerte trae dolor porque el pecado trae dolor. Es una realidad que todo ser humano tiene que enfrentar. Nosotros no nos gusta pensar que vamos a morir, ¿no? Pensamos que vamos a ser jóvenes por siempre. Luego cuando estamos viejitos pensamos que vamos a ser abuelos por siempre. Y un día morimos. Como decía ahora el hermano Diego cuando comenzó la reunión. Vicente Fernández pensaba que iba a ser el rey toda la vida. Y sin embargo, ya está muerto. Ahora hay una pregunta que podríamos responder. Porque, listo, si el pecado trae la muerte, la pregunta sería, ¿nosotros somos pecadores? ¿Somos buenas personas? ¿Vamos caminos a la destrucción eterna o vamos camino a la vida eterna? ¿En qué camino estamos nosotros? ¿En cuál de las dos autopistas? ¿La de la condenación o la de la santidad? ¿En el Señor Jesucristo o en nuestros pecados? Entonces la pregunta sería, ¿has pecado? ¿Has cometido infracción de la ley? ¿Sabes si has ofendido o no a Dios? Por ejemplo, creo que todos han escuchado los 10 mandamientos, ¿no? Si nosotros escuchamos, hay un mandamiento que dice, no mentirás. Levanten la mano los que nunca han mentido en su vida. Nunca han hecho una mentira. Nadie, ¿no? Ni los niños, miren. Nadie. O sea que todos nos hemos declarado, ni yo. Todos somos, ¿qué? Mentirosos. El que miente se le llama mentiroso.
Bueno, entonces eso está muy fácil, porque hay que examinarse a ver si somos buenas personas o no. Y la ley de Dios nos hace darnos cuenta si somos buenos o no. ¿No? Ahora, la Biblia también dice no adulterarás. Ahí dice, bueno, yo nunca he sido infiel a mi esposa, a mi esposo. Sin embargo, el Señor Jesucristo enseñó que cualquiera que mira a una mujer, y también podríamos decir un hombre, para codiciarlo en su corazón, de una manera lasciva, dice, ya ha adulterado con él en su corazón. Ahí los adultos difícilmente podríamos levantar la mano y decir, no, yo nunca tuve tal pensamiento. Entonces la Biblia nos muestra que también somos adúlteros. Bueno, pero yo nunca he matado a nadie. No, yo nunca he asesinado, hermano Alberto. El Señor Jesucristo dijo que si te enojas contra tu hermano, eres homicida de corazón para Dios. ¿Cuántos aquí nunca se han enojado con nadie y le han deseado el mal? No, todos. O sea que también somos homicidas, según las Escrituras. La Biblia dice, no codiciarás los bienes ajenos. ¿Cuántos aquí no han codiciado lo que tiene el vecino? Alguien que tiene mejores cosas que yo. Todos somos codiciosos. Dice, no, pero yo siempre he amado a Dios. Yo siempre he amado a Dios. Eso sí, yo sagradamente busco el Señor. El primer mandamiento dice, no te harás dioses ajenos delante de mí. Sin embargo, todo ser humano se ha hecho la imagen de un Dios falso en su corazón. Un Dios que dice, bueno, con el que tú te puedes sentir cómodo. O sea, tú puedes pecar y sentirte bien con Dios porque tú dices, yo oro, o sea, yo peco, rezo y empato. Ese es un Dios falso. Ese no es el Dios de la Biblia. No es el Dios de las Escrituras. Ese es un falso Dios. Entonces, a veces pensamos que somos buenos. La Biblia no dice eso. En el Salmo 14 y en Romanos capítulo 3, versículo 10 dice, perdón, voy a leer desde el 9. ¿Qué pues? Acá el apóstol Pablo está mostrando que ni los judíos ni los no judíos, los gentiles, son buenas personas. Y dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? ¿Somos mejores que los demás? Dice el apóstol, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ya hemos visto por la ley que todos hemos pecado. Todos hemos infringido la ley de Dios. Ahora, la ley de Dios decía que si en un solo punto de la ley fallamos, es como si hubiéramos violado toda la ley. Es decir, violaste uno solo de los 10 mandamientos, es como si los hubieras violado todos para Dios. Todos. Tú no tienes que violar toda la ley de la nación para que un juez te mande preso. Con que violes una sola ley que amerite prisión es suficiente. Con que violes un solo mandamiento de Dios, amerita condenación eterna. No, porque yo soy bueno. Mira lo que dice la Biblia, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. O sea, no hay nadie bueno ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No es que yo toda mi vida busqué a Dios desde chiquito, de verdad. Mentira, dice la Biblia. Hemos buscado un Dios conforme a nuestras conveniencias. Conforme a lo que, como nosotros quisiéramos que Dios fuera. O sea, un Dios que me permite mentir, un Dios que me permite robar, un Dios que me permite hacer el mal y sentirme bien todavía conmigo mismo. Si yo hago algunas buenas obras, pero ese no es el Dios de la Biblia. Entonces no hay quien busque a Dios, dice la Biblia. Dice, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, nos hemos hecho inútiles para servir a Dios por nuestro pecado. Dice, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, dice la Biblia. O sea, no hay una sola persona en el mundo que haga lo bueno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de serpiente debajo de sus labios. Su boca ya está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre y quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron el camino de paz, no andan por la autopista de la santidad, no andan en el Señor Jesucristo, no conocieron este camino. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué nos está mostrando la Biblia? Que no hay nadie bueno. Hemos pecado muchas veces en palabra, insultando, blasfemando el nombre de Dios, aún tomando el nombre de Dios en vano, aún irrespetando la palabra de Dios muchas veces, no prestando atención a ella. Así es el ser humano. Y eso nos muestra que ¿qué? Que todos realmente estamos bajo justa condenación de parte de Dios. Que nadie puede decir, no, es que yo sí me merezco la salvación, es que yo sí me merezco el cielo, porque yo he sido tan buena persona toda la vida. La Biblia nos muestra, no es cierto.
No hay uno bueno, ni aun uno, ni aun tú, ni aun yo, que merezca la salvación. Ahora, nosotros empezamos a pensar en esto, bueno, pero todavía tengo oportunidad, ¿no? Tal vez yo pueda decir, bueno, si yo me arrepiento, hago algunas cosas buenas, pues cuando yo esté allá en la puerta del cielo me la van a abrir. Los que a mí me están esperando allá. ¿Tú piensas así todavía? Ahora, pero piensa, si tú fueras un día a compadecer delante de Dios y Él te juzgara por su palabra, ¿será que tú saldrías bien librado? ¿Será que tú irías, Dios te abriría la puerta de los cielos o te enviaría el lago de fuego? Tal vez un Dios como el que tú imaginas te abre la puerta y dice, entra, bienvenido, venga a destruir mi paraíso, pecando como en la tierra. Pero resulta que como Dios no es como nosotros pensamos, sino que Él es completamente justo y bueno. ¿Cómo así? Sí, el gran problema de los pecadores, ¿saben cuál es? Dios. Dios es el principal problema para el ser humano. Habría que mostrar en las noticias que el principal problema del ser humano no es el COVID, no es el hambre, no es los políticos corruptos que están allá gobernándonos. No, ese no es el problema de Colombia, no es el problema de, no es el principal problema que tenemos. No es la pobreza. ¿Cuál es el principal problema? Dios. Dios es el problema más grande de la humanidad. ¿Saben por qué? Porque Dios es bueno, porque Dios es justo, porque Dios es santo, porque Dios no es como nosotros. La Biblia dice que Dios es santo. ¿Quién cree que Dios es santo? Que Él es apartado de todo mal, de todo pecado, único, que no hay otro como Él, que Él jamás ha tenido maldad en Él. Muy diferente a nosotros, ¿verdad? Nosotros, al contrario de Dios, somos bien malvados. También la Biblia dice que Dios es justo. Diga que Dios es justo, que Él imparte justicia perfecta. Ahora piénsalo, tú estás delante de un juez justo, no un juez corrupto como los de Colombia que a veces dejan libres a los criminales o le dan casa por cárcel. Un juez justo de verdad. ¿Tú crees que un juez justo, si tú vas y le dices, bueno, yo sé que he mentido, he robado, he blasfemado, he adulterado, he asesinado en mi corazón, pero yo no fui tan malo, señor juez, ¿será que usted me deja entrar? ¿Será que el juez lo va a dejar libre? ¿Será que un juez justo haría eso? ¿Será que Dios, que es un juez justo, nos dejaría libres a nosotros? El Salmo 7, versículo 11 dice que Dios es un juez justo y está airado, enojado con los malvados todos los días. ¿Quiénes son los malvados? Nosotros. ¿Con quién está enojado Dios todos los días? Con nosotros. Llegando ahora al 31 de diciembre se cumplen 365 días de este año. ¿Cuántos de esos días Dios estuvo enojado con nosotros? Todos. Todos. O sea, llega a final de año y dice, no, que el año viejo se cumplen 365 días de enojo perpetuo de Dios con los pecadores. Eso es bien terrible, ¿no? Y a veces no nos preocupa. Oye, Dios es un juez justo. A veces decimos, Dios, que haga justicia, que acabe con todos los criminales. ¿Quién amanecería aquí mañana? ¿Tú amanecerías con vida? Yo creo que aquí estaría vacío mañana. Si Dios cumpliera esa oración de acabar con todos los malvados, acabaría con todos nosotros. Porque todos nosotros resulta que somos esos malvados. Y no solamente los que nosotros a veces juzgamos como malhechores. Esa es la mala noticia, porque decíamos que el Evangelio fue una buena noticia, que es un gran mensaje. Hasta ahora todo suena como feo, ¿no? Como que nos va mal. Porque tenemos que reflexionar. Tú tienes que pensar y examinarte. Si hoy murieras y fueras juzgado por Dios, según su estándar, que son los 10 mandamientos, su ley, su palabra, y resulta que tú eres mentiroso, adúltero, ladrón, borracho, parandero y jugador, y te vas a enfrentar a Dios, un Dios que hace justicia perfecta, ¿a dónde irías? ¿Al cielo o al lago de fuego? ¿Dónde te enviaría el juez más justo del universo? Si fueras sincero contigo mismo, ¿será que irías para el paraíso, para la vida eterna, o hoy serías condenado por la eternidad? ¿A dónde irías? ¿Dónde terminarías? Eso debería preocuparnos. Eso debería quitarnos el sueño. A veces nosotros perdemos el sueño porque no me alcanza para pagar el alquiler. Que pierdo el sueño porque tengo tal deuda, porque venía a cobrarme mi acreedor. Y a veces no pensamos que cualquier día de esto vamos a tener que pagarle a Dios todas nuestras deudas. Y eso a veces no nos preocupa. Una deuda que es impagable.
que nada podríamos hacer. No importa cuánto tú alcances a hacer, porque imagínate otra vez un criminal, un asesino delante del juez. Juez, no me mande a la cárcel, yo fui el que asesiné, pero déjeme hacer trabajo comunitario y me deja libre. ¿Será que un juez justo aceptaría eso? No. No, porque sería como buscar cómo sobornar al juez. Nosotros no podemos sobornar al juez del universo a Dios con nuestras buenas obras. No puedo decirle, bueno, Dios, ¿por qué me vas a condenar algo de fuego? Sí, yo sé que hice cosas malas en mi vida, pero también hice cosas buenas. Mira, crié a mis hijos, llevé el alimento a mi casa, cuidé a mi abuelita, ayudé a mi mamá, nunca maté a nadie. O sea, yo no fui tan malo, Dios. Y Dios ese día, mis hermanos, Dios te va a decir, bueno, no te voy a condenar por lo bueno que hiciste. Va a decir, qué bueno que hiciste esas cosas. Pero tú estás siendo juzgado aquí por lo malo que hiciste, no por lo bueno. Ningún juez en ningún país te juzga por lo bueno. Ningún juez te pregunta si tú eres buen papá, o si tú eres buena mamá, o si tú eres un buen empleado, o si ayudas a los pobres. El juez está para juzgarte de acuerdo a la ley. Y Dios nos va a juzgar por su palabra. Sin importar las buenas obras que hayamos hecho. Ellas no pueden comprar el favor de Dios. No pueden comprar la salvación. No pueden librarnos de nuestra justa condenación. Entonces hay un gran dilema para el ser humano. ¿Cómo yo hago para que el juez del universo me perdone? ¿Cómo yo hago para no ser condenado cuando merezco ser condenado? ¿Cómo hago para no terminar en ese lugar de tormento por la eternidad? Porque eso es lo que dice la Biblia, que van los hombres. En Apocalipsis 20 dice que un día Dios, en su tribunal, delante de su trono blanco, que representa su santidad y perfección, va a juzgar a todos los hombres de acuerdo a sus obras. Y si Dios nos juzga por nuestras obras, ¿quién podría entrar al cielo con todo lo malo que hemos hecho? ¿Quién podría tener salvación? Nadie. La Biblia dice que todos fueron juzgados por sus obras y fueron lanzados al lago de fuego, que es la segunda muerte. Ese es el final de la autopista de la destrucción, de la condenación. La muerte separado de Dios por la eternidad, el tormento eterno. Ese es el fin de los pecadores. ¿Será ese tu fin? ¿Será ese tu camino el que tú estás escogiendo? ¿O cuál será? Esa es la mala noticia, esa es la condición tuya delante de Dios, si aún no has conocido su salvación. Entonces, ¿cuál es la buena noticia, Alberto? La buena noticia es que la Biblia dice que Dios amó de tal manera al mundo, como cantábamos hace un momento, que envió a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significa eso? La Biblia dice, porque ahora viene Navidad, ¿no?, que Jesús nació hace 2000 años. Ahora Jesús no nació en diciembre, pero no vamos a entrar en esa discusión. La cosa es que Él nació hace 2000 años. No sabemos qué día, no sabemos qué fecha, en qué mes. Pero sí sabemos una cosa, que Dios envió a su Hijo al mundo hace 2000 años. Y decía el ángel cuando anunció a María, y su nombre será Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Es decir, Dios no envió un economista, porque el problema no es la economía. Dios no envió un abogado, porque el problema no son las leyes. Dios no envió un presidente, porque el problema del ser humano no es el gobierno. Tampoco envió un rico que diera de comer a todos los pobres, porque el problema no es la pobreza. Dios envió un Salvador porque nuestro principal problema es que estamos bajo condenación. Alejados de las bendiciones de Dios, condenados por nuestra vida de espaldas a Dios. Entonces Dios mandó un Salvador. Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó, se hizo hombre y habitó entre nosotros. La Biblia dice que fue tentado en todo, pero no pecó en nada. Jesús vivió una vida de perfección absoluta como la que tú y yo jamás hemos vivido. Él nunca pecó. De tal manera que cuando Él fue bautizado por Juan el Bautista, dice que se abrieron los cielos y habló una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Dios dijo, en Él yo me complazco. En mi Hijo Jesucristo. Él nunca ha pecado. Él siempre hace mi voluntad. Él hace todo lo que yo he ordenado. Nosotros nunca hemos hecho eso. Dios no puede decir eso de ti y de mí, que Él se complace en nosotros. Sin embargo, lo dijo de Jesucristo, Él nunca pecó. Él tenía 30 años cuando Dios declaró eso de Él. Y ahí Él comenzó su ministerio público. Él sanó enfermos, limpió leprosos, echó demonios,
Dio de comer a los hambrientos, pero principalmente les predicó un mensaje que estamos predicando hoy, el Evangelio. Él dice que comenzó su ministerio diciendo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Así comenzó el ministerio del Señor Jesucristo. Y por 3 años y medio Él enseñó a sus discípulos cómo es el reino de Dios, cómo es que un hombre que es pecador y está condenado puede llegar a ser salvo. Y cumplidos los días de su ministerio terrenal en este mundo, como las escrituras lo anunciaban, Él fue entregado en manos de los romanos. ¿No? Todos conocen la fiesta de la Pascua aquí, ¿no? ¿Qué ve uno en la Pascua? O los que han visto la película esta, La Pasión de Cristo, ¿no? De Mel Gibson, donde agarran al Señor Jesús, ¿no? Los romanos, después que los judíos se lo entregan, y le dan latigazos, ¿no? Hasta que casi ahí parece que lo desangran en la película. Y luego que lo hicieron cargar una cruz, un madero, hasta el monte Gólgota, y ahí lo crucificaron. Le clavaron 3 clavos, 2 en sus manos, 1 entre sus 2 pies, y que allí murió. Eso es lo que vemos en las películas, ¿no? Eso realmente pasó. Porque la Escritura decía que el Mesías anunciado, el Salvador, anunciado por Dios, padecería en manos de los gentiles, es decir, de los extranjeros. Por eso él fue entregado en manos de los romanos, que no eran judíos. Y él fue crucificado y murió. Ahora, el mismo Señor Jesucristo había profetizado que él sería entregado en manos de ellos por los principales sacerdotes. Pero él mismo dijo que nadie le quitaba su vida, sino que él mismo la daba para salvación de muchos. El Padre se la había dado y él la entregaba ahora. Es decir, que no fue un homicidio, un asesinato ahí donde Jesús fue cruelmente traicionado, simplemente no, era un plan de Dios. El plan de Dios es que el Hijo de Dios muriera en nuestro lugar. Entonces, así como conocemos la muerte física del Señor Jesucristo, debemos también conocer qué significa que Él murió por nuestros pecados. Cuando el Señor Jesucristo está ahí en la película, los que han visto, está ahí en Getsemaní, ¿no? El Señor Jesús. ¿Se acuerdan que dijo el Señor Jesús? Estaba sudando gotas de sangre. Y Él dijo: Padre, si es posible, que pase esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué había en esa copa? Latigazos, clavos romanos, una cruz. La Biblia nos cuenta que hay unas copas reservadas para los seres humanos. ¿Saben cómo se llama? Está en Apocalipsis 16. Las copas de la ira de Dios. Al lado de esas plagas que Dios va a traer por el pecado de la humanidad, el COVID es como un chiste. Y lo que Jesús tenía que enfrentar era la ira de Dios, que está destinada para todos los pecadores. Porque el Señor Jesucristo vino a dar su vida por los pecadores. Y dar su vida por los pecadores significa que Él iba a recibir el castigo de todos los malvados, de todos los que han transgredido la ley de Dios. Isaías 53 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por su llaga fuimos todos curados. El castigo de nuestra paz tenía que caer sobre un sustituto. O tú tienes que pagar por todos los pecados que has cometido, o alguien tenía que pagar por ti. Dios dijo: yo voy a pagar por ellos. Porque ningún ser humano podía pagar. O el lago de fuego por la eternidad, o pagar. Y nadie podía pagar. Y Jesucristo vino a pagar en nuestro lugar. Es como cuando tú tienes una infracción de tráfico. O la pagas o cárcel, o una multa más grande. Y viene alguien porque tú no puedes pagar la multa y la paga por ti. Eso es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. A pagar una multa tan grande que ningún ser humano podía pagarla. Que nadie podía comprar esa salvación, sino Dios mismo. Un ser de valor infinito pagó un precio de valor infinito por nosotros. El ser más valioso del universo, por quien todo fue constituido, por quien todo fue hecho, vino a morir como un hombre para salvar a los pecadores. Eso es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. Por eso cuando Él estaba en la cruz, Él recibió sobre sí todo nuestro castigo,
toda esa copa de la ira de Dios que tenía que caer sobre ti por tus pecados. ¿Has considerado ese precio que Jesús pagó por ti? ¿Has pensado, soy tan malvado, tan terrible, que el Hijo de Dios tuvo que morir por mí? Así de horrible es el pecado del ser humano. Y a veces nosotros nos reímos de nuestros pecados, ¿no? No, que yo hice esto, que yo hice lo otro, y hasta nos reímos de aquellas cosas que hemos hecho contra Dios. Para el Señor Jesucristo no fue un acto de risa, fue un acto de sufrimiento en nuestro lugar. Un duro castigo. Sigue diciendo Isaías en el versículo 10. Con todo eso, Dios quiso quebrantar a su Hijo. ¿Quién fue el que quebrantó realmente a Jesucristo? No fueron los romanos, fue su Padre. ¿Se acuerdan que gritó Jesús en la cruz? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué pasó en la cruz realmente? El Padre derramó la ira de Dios sobre su propio Hijo. El Padre sacrificó su propio Hijo en nuestro lugar. Lo castigó por todos nuestros pecados, como si Él hubiera pecado, como si Él hubiera cometido tus transgresiones, mis transgresiones. Él recibió ese castigo en tu lugar. Imagínate todo lo que tú te mereces después de entender cómo has pecado contra Dios. La condenación eterna, el juicio de Dios, la ira de Dios. Imagínate todo eso, pero de todos los seres humanos que han habido y que habrán, cayeron sobre el Señor Jesucristo en un momento. De tal manera que Él clamó y luego murió. Murió con un corazón quebrantado, como dice el versículo 14 del Salmo 2. Dice, mi corazón se derretía en mis entrañas. Por eso cuando al Señor Jesucristo le clavaron en el costado con la lanza, salió dividido el plasma, ¿no?, de lo que es los glóbulos rojos, agua y sangre. Eso es una muestra de una muerte por un ataque cardíaco, o sea, porque el corazón no aguantó más. El Señor Jesús aguantó los latigazos, aguantó la traición de Judas, aguantó que sus discípulos lo abandonaran, aguantó que lo crucificaran, pero cuando su Padre lo abandonó en la cruz derramando su ira sobre él, el Señor Jesucristo ya no pudo aguantarlo más. Ahora, ¿qué significa que Dios lo abandonó? No es que Dios se separó, porque Dios no se puede separar. El Padre no se puede separar del Hijo porque son un solo Dios en tres personas. Significa que Él recibió no la benevolencia de Dios, no la bendición de Dios, sino la maldición de Dios en tu lugar, en mi lugar. La Biblia decía, maldito aquel que no permanece en todos los mandamientos de Dios para cumplirlos. Esos somos nosotros los que merecíamos esa maldición. Jesús, que nunca pecó, recibió la maldición en nuestro lugar. Tu maldición, tu castigo, en tu lugar lo recibió el Señor Jesús. Eso es lo que hizo el Señor Jesús. Ahora, la Biblia dice que no solamente pasó eso. 1 Corintios 15, versículo 4 dice, y que fue sepultado. Ahí lo bajaron de la cruz, lo metieron en un sepulcro, pero al tercer día resucitó de los muertos, como lo anunciaba las propias Escrituras. Los propios profetas habían dicho que el Mesías, el Salvador que vendría a morir por los pecadores, al tercer día se levantaría a los muertos. Y eso fue una gran bendición para nosotros. Si el Señor Jesucristo no se hubiera levantado a los muertos, no habría esperanza. Porque ¿por qué creeríamos en un Salvador que fue vencido por la muerte? Sin embargo, la Biblia dice que el Señor Jesucristo se levantó al tercer día con poder. Se levantó de la tumba. Y resucitado, dice, no muere más. Ahora Él vive por la eternidad para interceder por los pecadores. Esto es esperanza para nosotros. Significa que el Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados y Dios aceptó el pago. Dios aceptó el pago por nuestros pecados, por todos los pecados que has cometido, sin importar el número, sin importar la cantidad, ya han sido pagados. Pero ahora, ¿qué hago para que eso se abone a mi cuenta, no? Porque a veces tú dices, bueno, me tienen que pagar, pero tienen que abonármelo a tal cuenta, ¿no? Y usted le da el número de cuenta a su jefe y le abona el sueldo. Bueno, el pago que Jesucristo hizo hay que recibirlo en una cuenta. Tenemos que recibir aquello que Él hizo por nosotros. ¿Cómo recibimos la salvación? ¿Cómo recibimos el pago por nuestros pecados? La Biblia dice
Solo hay una manera. Que después de escuchar este mensaje, el Evangelio, lo que el Señor ha hecho por ti y por mí, te arrepientas de tus pecados. ¿Y qué es arrepentirse de los pecados? Reconocer que eres pecador. Dejar de decir que eres buena persona, dejar de pensar que mereces el cielo. Reconocer que no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te perdone los pecados. Eso es lo primero, porque ¿cómo así que yo voy a aceptar que Jesús murió por mí si yo me creo buena persona? Si yo no he hecho nada, si yo no hago daño a nadie. Primero debo reconocer que he ofendido a Dios, que soy digno de condenación. ¿Y qué debo hacer más? Nada. La Biblia dice poner tu fe en Jesucristo. ¿Qué es poner la fe en Jesucristo? Es poner toda tu confianza en la obra que Él ya hizo en la cruz. Es creer que realmente cuando Jesucristo murió en la cruz bajo la ira de Dios, murió en tu lugar. Y que cuando resucitó de los muertos, eso es la evidencia de que tus pecados han sido perdonados. No por algo que tú hiciste o que tú puedas hacer, sino por lo que Jesucristo ya hizo. Eso significa que tú vas a dejar de buscar salvarte o que Dios te perdone por tus propios medios, por tus propias obras. No, hermano, ¿qué debo hacer? ¿Congregarme? Eso no te va a salvar. ¿Dar dinero a los pobres? Eso no te va a salvar. ¿Ser mejor persona? No te va a salvar. Qué bueno que hagas esas cosas. No te van a salvar. Eso no es confiar en Jesucristo. Tengo que ser de tal religión. Eso no te va a salvar. Tengo que guardarte los mandamientos. Eso no te va a salvar tampoco. Entonces, ¿cómo me salvo? Confiando que Jesucristo ya pagó por ti. Dejando de confiar en ti para salvarte a ti mismo y confiando en que Dios ya pagó por tus pecados. En la muerte expiatoria del Señor Jesucristo. Ese es lo único que Dios pide. Dios no te pide ninguna obra. Dios no te pide que hagas una oración. Dios no te pide que seas mejor persona. Dios te pide que reconozcas que le has ofendido, que has pecado contra Él y que Jesucristo pagó por tus pecados. Eso es todo lo que Dios te pide hoy. ¿Qué debes hacer? Arrepentirte y creer. La dice arrepiéntete y cree para que seas salvo. Esa es la única manera de ser salvo. Salvarte de esa condenación eterna. De pasar de la vía de la condenación que va hacia la destrucción a la vía de la santidad que es Jesucristo. Que es el camino, la verdad y la vida eterna. La Biblia dice, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Ya conoces a Jesucristo? ¿Ya pusiste tu fe en Él? ¿Ya reconoces que eres pecador? ¿Puedes ver lo indigno que eres de ser salvo? ¿Puedes ver lo horrible que son tus pecados? ¿Puedes ver lo terrible que es tu ofensa contra Dios? Pero al mismo tiempo ver la maravillosa noticia que es que tus pecados son perdonados solamente por la obra de otro que no eres tú, que es Jesucristo. ¿Puedes ver lo maravilloso de la obra de Dios? ¿O todavía estás mirando tus propias obras? Para terminar, quiero hacer una advertencia. Tú has escuchado el Evangelio de Jesucristo. El único mensaje por el cual Dios promete en la Biblia dar salvación, perdón de pecados, reconciliación con Dios. No hay otro. No hay otro evangelio, no hay otra forma de salvarte. Rezar no te va a salvar, invocar a los santos no te va a salvar, celebrar fiestas no te van a salvar. El único que te puede salvar es Jesucristo y Él te ha llevado hoy a escuchar este mensaje. El único mensaje por el cual te puede salvar. Entonces tiene una advertencia. Hoy has escuchado el mensaje de Dios, por el cual, que es poder para salvar a los hombres. ¿Qué vas a hacer con Él? ¿Qué vas a hacer con el Señor Jesucristo? ¿Qué vas a hacer con lo que hoy has escuchado? ¿Lo olvidarás? ¿Lo ignorarás? ¿Seguirás en tu camino a la perdición eterna? ¿O confiarás con todo tu corazón en Él, reconociendo que eres pecador y que Él pagó por ti? Si no lo haces, ya estás advertido. Ya sabes lo que la Biblia dice acerca de la condenación eterna y de la vida eterna que Dios promete a los que creen en Él. Por medio de la fe recibimos el pago a nuestro favor. Y Él promete que si confiamos en Él, Él nos va a dar una vida nueva, va a transformar nuestros corazones, va a transformar nuestras motivaciones, nos va a llevar a querernos congregar con otros hermanos, a amar su palabra, a orar a Él porque tenemos comunión con Él.
Si tú sigues tu vida igual cuando salgas de acá, es que no pasó nada. Y ya sabes para dónde vas. Si sales de aquí y Dios transforma tu vida, también sabes para dónde vas. Para la eternidad con Él. Porque has creído en la obra del Hijo de Dios. La Biblia dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Será que tú amas más tus pecados que la luz, que a Dios? La Biblia dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado porque ha rehusado creer en el nombre del único Hijo de Dios, Jesucristo. Esa es la advertencia. ¿Cuál es la invitación? Cree, arrepiéntete, congrégate. Si Dios toca tu corazón y quieres entender más de este mensaje, pide ayuda a los hermanos, a los que estamos aquí. Con mucho gusto te vamos a seguir explicando qué es el Evangelio, qué es lo que Dios ha hecho contigo. Si ves tu necesidad de salvación y dices, no soy salvo todavía, pero quiero serlo, busca a Dios mientras pueda ser hallado. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. No dejes para mañana. No digas, bueno, cuando sea viejito, ahí voy. Ahí voy a ser salvo, ahí voy a arrepentirme y voy a creer. Tal vez no tengas esa oportunidad. Tal vez hoy sea tu única oportunidad, tu última oportunidad para poner tu fe en Dios. Tal vez luego tu corazón se endurezca y nunca más escuches el Evangelio. Vamos a orar a Dios, dándole gracias por lo que Él ha hecho por nosotros y confiar que Él va a hacer la obra en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Gracias por lo que tú nos has hablado. Gracias por la obra que tú has hecho en tu Hijo Jesucristo. Porque siendo pecadores y dignos de condenación, tú pudiste no habernos salvado, Señor. Tú pudiste habernos condenado. Igual seguirías siendo justo, igual seguirías siendo santo. Mas a ti te plació tener misericordia de nosotros. Enviaste a tu Hijo Jesucristo en forma de hombre. Él vivió esa vida perfecta que nosotros jamás vivimos. Él dio su vida en expiación, en nuestro lugar por los pecadores, siendo justo e inocente. Él se levantó de los muertos con poder para darnos vida. Gracias por esa obra tan maravillosa. Nosotros confiamos, Señor, que Él ahora está a tu diestra y que Él volverá otra vez para juzgar a los vivos y a los muertos. Oh, Señor, que cada persona que ha escuchado hoy pueda poner su confianza en ti, en tu Hijo, para que ese día cuando tú vuelvas, ellos no sean condenados juntamente con este mundo. Oh, Señor, eres tú el que salva. Toda la gloria es tuya, Señor. Todo el poder es tuyo. Damos gracias, Señor.